este tema maravilloso, ¿no? Que es la depresión. La depresión, la olla express humana, yo le llamo porque para aquellas personas que no me conocen y se están conectando con nosotras, mi nombre es Carla Rodríguez, coach de vida, coach ejecutivo y terapeuta emocional. Y estoy aquí para compartir este tema que, pues, la verdad es que creo que a muchas personas nos vibra y nos resuena, ¿no? Es un tema que, si bien no puedo generalizar, pero sí sé que a muchas personas nos ha ocurrido sentirnos deprimidos. Y entonces estoy aquí con Josna. Jos, ¿te quieres presentar? Ay, perdón, es que se cortó tantito. Sí. Sí, claro que sí, Carla. Muchas gracias por la invitación. Es la segunda vez que hacemos un live. La vez Sí. pasada fue de ansiedad, pero ya tiene varios meses. Y bueno, pues esta vez de depresión, que es un tema que parece ser que todos ya conocemos, dominamos, pero es algo muy profundo en realidad. Es muy Y profundo. muy profundo y muy común, ¿no? Muy Y común. Más común de lo que nos imaginamos, ¿no? exacto. Sí. Entonces, bueno, pues me presento. Yo soy Yotzna Falcón. Yo tengo una especialidad en neurociencias y tengo una maestría en neurobiología celular y molecular. Yo me he dedicado a la práctica clínica en centros de adicciones, viendo casos muy particulares y muy difíciles. De hecho, también en algo muy interesante, de alguna manera, es que en la parte de adicciones hay mucha depresión y mucha ansiedad, y la Sí. drogadicción entra como una manera de apaciguar todo eso, ¿no? Entonces sí es algo muy común que lo veo yo en la práctica clínica con este tipo de casos, y también me he dedicado a la investigación clínica, eh, y a la investigación en ciencia básica un poco, y a lo que es la neurociencia aplicada. Ya luego les platicaré un poquito más de eso, pero pues toda la parte de, sí, tenemos neuronas y tenemos circuitos, y es algo muy padre, muy complejo, bueno, aterrizarlo, ¿no? Y empezar Claro. a dar tratamientos que sean efectivos. Entonces, bueno, pues Sí. esa soy yo. Pues miren, la verdad es que este tema lo vamos a dividir en dos partes porque es un tema muy amplio. Y pues como les decía, he recibido muchísimas preguntas, lo dividimos por la cantidad de amplitud que podría tener el tema para resolver dudas y quiero decirles por qué está la parte a lo que yo me dedico, que es la parte de coaching desde varias, con toda una terapia holística, ¿no? Biodescodificación, la mirada de las constelaciones, todo lo que me gusta y me han escuchado en otras transmisiones, pero entender también qué es lo que ocurre en nuestro cerebro, que aquí para eso está mi queridísima Josna, para explicar qué es lo que pasa realmente en nuestro cerebro con la depresión. Entonces voy a iniciar poniendo en contexto que desde una mirada de terapia emocional, la depresión es un medio que la persona utiliza para poder bajar la presión específicamente afectiva, ¿no? Porque muchas veces confundimos estar deprimido con estar en ansiedad o en crisis de ansiedad. Sin embargo, desde la biodescodificación, ¿no? La mirada es cómo la persona busca un escape para esa presión afectiva que estás sintiendo. Y también puede verse distintas cosas. Aquí les traje varios puntos de cómo es importante también entender si estoy deprimida, si no, y eso nos va a ayudar más Josna, pero la importancia también de un acompañamiento terapéutico, cómo identificar si estoy deprimido, los síntomas, cómo se manifiesta, cómo puedo saber si mi hijo está deprimido, que por eso también el tema es depresión en jóvenes, porque hay muchísimas personas que hoy estamos viendo la depresión en su mayoría en jóvenes, pero fíjense, investigando, hay un 5% de la depresión que da en niños menores a 10 años y sube un porcentaje de 10 a 12 en niños entre 10 y 12 años, y en la adolescencia, donde está toda esa parte hormonal, que seguramente nos vas a platicar tú, pues se incrementa muchísimo el porcentaje. Y bueno, la persona desde una mirada de la biodescodificación, la parte emocional que ustedes saben que yo manejo, es como una persona tiene asuntos no resueltos, empieza una mente rumiante, muy parecido a la ansiedad, pero estos pensamientos de preocupación, y hay una tristeza profunda también, ¿no? Algunos
trabajar la depresión es qué asuntos pendientes tienes, y en específico, desde una mirada del transgeneracional, con el progenitor del individuo del sexo opuesto. ¿Sí? Si soy mujer, con mi papá; si soy hombre, con mi mamá, y cómo eso en la adultez también se refleja en proyecciones que podemos hacer con nuestra pareja. Entonces, bueno, otro de los puntos importantes que quiero que conozcan desde esta mirada que yo trabajo, es la intensidad de la depresión. Tiene mucho que ver con esas huellas de la infancia, con ese trabajo interno que es importante y valioso que puedas realizar contigo para sanar. Y en ese camino de sanación, ¿sí? Es todo lo que ocurre. Acuérdense que hay que ver nuestro cuerpo, mente, cuerpo y espíritu. Y entonces, fíjate, Jos, aquí todo esto que genera un desequilibrio mental. Entonces, si te parece bien, pongo las preguntas y las vamos resolviendo conforme tú ya sabes, ya aquí es libre y conversamos, y si nos quieren hacer preguntas también, por favor, en el chat, porque estamos aquí para servirles a ustedes y que conozcamos más. La primera es, ¿qué es la depresión? Claro. ¿No? ¿Cómo evoluciona? Si es una enfermedad o una condición, ¿no? También, si es la depresión, es estar más allá de la tristeza, con síntomas de culpabilidad o sentimiento de culpabilidad. ¿Cómo puedo identificar si tengo depresión o si mi hijo tiene depresión? Y principalmente tipos de depresión y los síntomas y señales de la depresión. Entonces, ¿por dónde quieres que comencemos, Jos? A ver. Ahí estás, ya regresaste. Ahí está, sí, como que se pausó un poquito. Pero ahí estás. Ok, sí, bueno, pues sí, Carla, mira, vamos a empezar con la parte de qué es la depresión, ¿no? Tenemos este concepto de que es alguien que está triste y es alguien que pierde la motivación de hacer las cosas. Y está el típico que sabemos, pues, motívate, sal, oblígate a hacer las cosas, no estés tan abajo, ponte a hacer ejercicio, haz actividades nuevas, ¿cuál es el problema? Resuélvelo, ¿no? La depresión genera cierta desesperación en las personas que rodean a la persona deprimida. Es difícil que entiendan el por qué una persona no está contenta o no está motivada. Y sí, efectivamente, bueno, hay grados de depresión, ahorita los voy a mencionar. Hay diferentes tipos de depresión, no en todo se manifiesta de la misma manera, pero sí se considera la depresión una enfermedad. ¿Y por qué? Bueno, realmente está toda la parte que es la salud mental y la salud emocional. Parece como un concepto muy intangible o algo muy subjetivo, pero esto está en todos, o sea, en toda la parte de la salud. Está en manuales de médicos, está toda la parte que es psiquiatría, está neurología, está neurociencias. Entonces, es algo muy, pues muy real, ¿no? Y todo esto se basa en una sola cosa, y es lo que yo generalmente digo, que la mente, las emociones, sí son intangibles de alguna manera, y yo sé que tú lo manejas con parte de constelaciones y varias técnicas que tienes para sanar, que yo las he experimentado y son muy bonitas, ¿no? Y te las agradezco, pero más allá de eso, el cerebro es un órgano. Es un órgano así como nuestro estómago, así como nuestro hígado, y es uno de los órganos más complejos que tenemos, es lo que nos hace ser quienes somos. Y curiosamente sí hay en ciertas regiones del cerebro tenemos ciertas funcionalidades. De hecho, se llaman áreas de Brodmann. Y Brodmann, hace muchos años, él empezó a darse cuenta que en ciertas áreas se encargaban de ciertas, funciones. Entonces, todo el cerebro en conjunto va a funcionar para generarnos un estado, una conducta. ¿Sí? Entonces, el cerebro también se enferma. ¿Y de qué manera se enferman? Se enferma desde que tú no duermes bien. Al día siguiente ya está irritable. El cerebro es uno de los órganos más sensibles al cambio. Y el cambio me refiero desde lo más fisiológico, digamos,
de lo más fisiológico y hábitos, por ejemplo, desde no dormir bien, no comer bien, hasta algo de relaciones interpersonales. Alguien me dijo algo que me hizo sentir mal. Entonces tenemos toda esa gama que si algo está fallando en toda esa gama, es probable que el cerebro enferme. Podemos tener síntomas momentáneos, ¿no? Sentirnos estresados, sentirnos tristes, sentirnos desmotivados. Son altibajos, de hecho, que estos se consideran altibajos normales, porque la vida es dinámica y el día a día es dinámico. Pero cuando en alguna de esta gama, algo de esta gama o en varias, hay algo constante, y que no logramos ponerle solución o ni siquiera verlo porque no contamos con las herramientas, entonces empieza a acumularse, digamos, esta parte de olla express, ¿no? Por poner la metáfora. Presión. Y empieza de pronto, o sea, empezamos a perder estructura, ¿sí? Y empiezan a venir sentimientos de culpa, de duda, de autolesión emocional, baja autoestima. Nos perdemos, digamos que perdemos la brújula, se pierde nuestro poder, se pierde esa autonomía que tenemos y entonces sucede que de repente ya el cerebro se enfermó y estamos padeciendo una depresión en un momento que ni siquiera nos dimos cuenta. Sí. Yo aquí nos preguntaron qué síntomas, ¿no? Entonces mencionas esta pérdida como de rumbo, ¿no? Hay una pérdida de interés, hay una pérdida o sea, hay una pérdida por el placer, ¿no? El gozo, que se llama anedomia, me parece. Anedonia, sí. Sí, síntomas, bueno, son muchos. También tiene mucho que ver la personalidad y el temperamento de cada uno. Hay personas que se la pasan irritadas y enojadas y son muy reactivas, pero en el fondo están deprimidas. Por ejemplo, hay gente que no puede llorar, que tiene un aplanamiento afectivo y es depresión. Hay personas que se aíslan o buscan aislarse todo el tiempo y evitan estas interacciones, ¿no?, humanas, y ahí hay un estado depresivo. Hay gente que sí, automáticamente deja de comer, deja de dormir o duerme demasiado. Vaya, son alteraciones en la conducta. Cada quien va a tener algunas particulares. Aquí tengo mi presentación. Cada quien tiene unas muy particulares, pero bueno, yo aquí tengo como las más importantes. Una sería irritabilidad constante. Sobre todo esto se ve en los niños. Los niños no tienen un buen manejo de emociones, algunos adultos tampoco. Es difícil toda esta parte, ¿no? Pero sí, en niños... Para eso está todo el trabajo. La vida. Claro. Irritabilidad en niños, muy irritables. También que se aíslen mucho los niños, porque aquí vemos como una parte también de personalidad. Unos niños son irritables y agresivos y otros niños son muy retraídos y sienten culpa de todo. Entonces, ahí es como algo. Luego esta parte de la positividad tóxica. Y, a ver, este es un tema muy delicado, que lo quiero definir muy bien, ¿ok? Porque por ahí... Ya salió un tema para otro live, porque positividad tóxica me parece que es esa alegría que oculta, ¿no? La tristeza de una persona. Sí, digo, también yo he visto aquí que le echan mucha tirria, por ejemplo, esta chava, ¿no? A una chava que hace, ¿cómo se llama? Está por ahí en Instagram y demás. Creo que Bárbara de Regil y eso, que le dicen que pobre es una positividad tóxica y demás. A ver, quiero definirlo bien, ¿ok? Quiero definirlo bien. Esa chava le echa ganas y le quiere echar ganas en la vida. Esa le quiere echar ganas en la vida y estar bien y no dejar que está bien. La positividad tóxica no es Bárbara de Regil, ¿no? O sea, ella es una chava que quiere echarle ganas, está bien. La positividad tóxica es, digamos, el tener una actitud donde todo siempre está bien y tapar lo malo. Decir, no, es que yo nunca estoy triste, la gente que está triste está loca. O sea, ¿por qué no disfrutan la vida? Claro. Ver a alguien llorar y decir, es que, ¿por qué lloras? O sea,
tú no tienes ni por qué llorar, eso ni siquiera debe existir en tu vida. O sea, esa es la positividad tóxica en donde las emociones negativas se anulan completamente y entonces es una máscara. Es una máscara donde te pones una sonrisa De que todo está bien y aquí no está pasando nada. Siempre todo está bien, pero es una técnica de evasión. Es de evadirte a ti y a los demás, a los problemas y a todo. Y en el fondo, este tipo de personas tienen baja autoestima, generalmente, juzgan demasiado, y es un tipo de depresión, muy, muy difícil de identificar, pero en el fondo no hay satisfacción de nada, por ejemplo. Hay una pérdida de gozo y de placer, ¿no? Real, o sea, está esta parte donde, y acabas de tocar dos puntos bien interesantes y me gustaría ponerle aquí un poquito de orden en los principales síntomas, que pueden ser muchos, como bien lo dices. Pero ayer en una sesión individual, la persona me decía, es que sé que estoy deprimido, pues por la situación que estoy viviendo, ¿no? Un duelo. Y me choca, me decía, pero me choca que me digan, échale ganas, ¿no? Échale ganitas, échale ganitas. Y le dije, claro, contigo, porque realmente eso no ayuda, ¿no? No va a ayudar a la persona y nos hicieron una pregunta, ¿cómo puedo ayudar a alguien que está en depresión? Y lo mencionaste, al final es algo complicado para los que estamos alrededor de una persona que está deprimida. Yo, ¿no? Lo he confesado abiertamente al mundo, 2 episodios en mi vida de una depresión brutal, brutal, porque también es bien importante cómo ponerle grados en la depresión, ¿no? O niveles, ahí nos ponían a alguien que tiene una depresión leve, exacto. Y esta información la puedes encontrar, hay grados, si hay un evento en tu vida que se suscitó de repente y te va a traer tristeza, te va a traer o temor, ¿no? Las distintas emociones. Al final, los síntomas principales son humor triste, preocupación en exceso, irritabilidad. Esto a mí me sorprendió muchísimo cuando descubrí y conocí que la depresión no significa tirarte a la cama y meterte y llorar y llorar y llorar. No todas las personas que algunas viven personas una sí, depresión no lo todas. reflejan así, ¿no? Hay otros que es mucho más enojo e irritabilidad, como bien lo mencionas. Entonces, a mí me sorprendió eso, porque generalmente pensás en alguien deprimido, con alguien que está tirado en la cama, y no, también ahí está la emoción de enojo. Y eso viéndolo desde la intensidad de la depresión, pues también te habla de la emoción reprimida, ¿no? Si hubo mucho rencor, mucha ira, un adolescente que está manejando sin saber cómo gestionarlo, irritabilidad, se va a manifestar más enojado, ¿no? Más irritable. Aislado, el aislamiento también que mencionaste, y es una forma del aislamiento en donde no tengo con quién conversarlo y no estoy pudiendo sacar esa presión que estoy sintiendo en el interior. Pérdida de interés, pérdida de placer en las actividades habituales, un sentimiento de desesperación, fatiga o menor energía para hacer las cosas, indiferencia, ese desinterés donde termina siendo nada, ¿no? Hasta un punto de apatía, ¿no? Que la apatía es otro tema también, desánimo, ese replegarme en mí mismo, o sea, ensimismarse. También hay una parte de rumiación mental, pero también hay una rumiación emocional, ¿no? Donde estoy sintiendo esto, pero lo estoy llevando a la mente. Y una tendencia a huir del mundo en donde termina la persona habituándose a una desconfianza en su entorno, ¿no? Entonces, estos son los principales síntomas que sí me gustaría que la gente lo tuviera con mayor claridad. Y y cuéntanos qué es lo que pasa con el cerebro para que el cerebro, siendo ese órgano tan importante, nos lleve a una depresión. O sea, ¿qué pasa orgánicamente en nuestro cuerpo con la importancia que tiene nuestro cerebro? Sí, pues mira, realmente todos los cerebros, así como todos somos diferentes y únicos, cada cerebro es único y distinto. Cada uno tiene una red de información configurada a la persona. Cada cerebro tiene memorias únicas, recuerdos específicos, y eso es una gran parte de lo que somos. Cada quien tiene unas ciertas herramientas, aprendió cosas de padres, aprendió cosas en la escuela, algunas estructuras las tiene más sólidas que otras, otra persona las podrá tener más lábiles o menos estructuradas. Cada cerebro es diferente y por eso somos todos distintos, ¿no?
¿Qué es lo que qué es lo que sucede en el cerebro? Aquí lo tengo, ¿no? Tengo una pregunta que es, ¿por qué me deprimo? ¿Soy así? Hay personas que tienen una tendencia a ser más depresivas que otras. Por ejemplo, esto de hecho tiene mucho que ver con la genética. Con la genética no quiere decir que mi mamá sea depresiva y yo lo voy a hacer, pero a lo mejor mi mamá o mi papá tienen algún trastorno ahí de ansiedad o algo, y en la familia hay ciertos trastornos neurológicos, y entonces resulta que yo tiendo a ser depresivo. Incluso yo me puedo llegar a desesperar, ¿no? De mí mismo, y digo, pero ¿por qué soy así? O sea, ¿por qué de todo me siento mal? ¿Por qué de todo caigo tan bajo? O sea, ¿qué pasa en mí, no? Y es desesperante en algunas personas. En otras personas nunca han tenido un episodio depresivo en su vida, que es una minoría, y otras de repente pasa, ¿no? Viene la crisis de existencial y son factores que a veces se meten y generan estas depresiones. Pero bueno, aquí lo tengo. Tenemos, en la vida tenemos estresores, cosas que nos estresan, de diferentes tipos. Desde una mala relación, hasta que nos digan cosas que nos lastiman, hasta una enfermedad que yo padezco, un familiar, algo que sucedió en el día, el no tener trabajo, esto de la pandemia. Tenemos estresores todos los días y todo el tiempo tenemos que estar lidiando con estos estresores, ¿sí? Respira profundo y sácalo, olvídalo. O anótalo y ve cómo lo resuelves. O cuéntaselo a alguien a ver qué te ayude. O vaya, todos tenemos, o salte a correr hasta que se te olvide. Todos tenemos una manera de lidiar con los estresores. Si los estresores si los estresores nos sobrepasan, empezamos a tener ansiedad, ¿sí? La ansiedad es esta sensación de querer huir de donde estoy. ¿Por qué? Porque nos están acechando los estresores y como no podemos lidiar con ellos, quieres salir corriendo, pero como no puedes correr, pues la ansiedad es ese sentimiento de no quiero estar viviendo esto ahorita. Algunas personas nos generan náusea, por ejemplo, quieres vomitar en este momento, se te baja la presión, te da taquicardia, es algo que te estresa demasiado. Entonces, cuando la ansiedad es mucha, ya es porque recordemos que la ansiedad viene de tantos estresores, ¿sí? Cuando la ansiedad es mucha, entonces se genera una depresión. Está muy de la mano. ¿Sí? Cuando ya no puedo con tanta ansiedad, empieza a generarse la depresión y se hace un cuadro casi doble, casi siempre. Ahora, los estresores los tenemos todos. ¿Por qué a unas personas les da ansiedad y terminan en depresión y otras no? Porque de pasar de estresores a ansiedad hay muchos factores. Está la genética, está la neuroquímica, que son todos los químicos que tenemos en el cerebro, están las hormonas, está mi estado neurológico, alguna enfermedad que padezca, están las herramientas que he adquirido yo en la vida. Si tomé un curso de inteligencia emocional, bueno, a lo mejor ya sé manejar esto un poquito mejor. Exacto. Ese aprendizaje, el manejo emocional, que algunas personas tienen esa capacidad innata más que otras, y también mi inteligencia, cómo resuelvo los problemas, cómo me organizo y cómo resuelvo, ¿no? Entonces, todos estos factores que mencioné van a variar en cada persona. Entonces, aquí está el punto clave del por qué algunas personas llegan a estos estados y otras no. Habrá quien vaya a muchos cursos de inteligencia emocional y adquiera muchas herramientas, pero de todos modos caen en estados depresivos. ¿Por qué? O a lo mejor no aprendió algo bien, o a lo mejor su cerebro le está jugando mal, y a lo mejor necesita algo, ¿no? A lo mejor una intervención más fuerte. Hay quienes no, hay quienes tienen una intervención muy fuerte y no les sirve de nada, y más bien necesitan manejo emocional, ¿sí? Entonces, el tratamiento de la depresión es específico para cada persona. Hay quienes generan una depresión porque tienen un padecimiento neurológico, y ya. Y hay quienes tienen un cerebro padrísimo, pero la inteligencia emocional es malísima. Y entonces que no aprendieron a desarrollar su cerebro maravilloso, ¿no? Exactamente. Porque hablamos de sinapsis. Sí. Todas las experiencias, todos los aprendizajes generan una sinapsis, una conexión en tus redes neuronales que le permite a tu cerebro tomar decisiones desde otra carretera.
en el taller de descodificando la emoción negativa que tú conoces y el de sanando la emoción negativa, que son para esta parte de psicoeducación emocional, de trabajo de inteligencia emocional, me ha sorprendido mucho esto que acabas de mencionar, ¿no? En una variedad de gama de personas en donde llegan con cierto tema creyendo que van a buscar la solución a un tema, sale otro oculto, ¿no? Yo le llamo la emoción oculta, por eso me encantan esos talleres que próximamente voy a lanzar fechas. Y hoy me decía una persona que me mandó en el chat, ella tomó el taller y me decía, yo me di cuenta en ese taller de cuánta depresión viví durante mucho tiempo. Me dice, y hoy agradezco que no sé cómo le hice. Aquí me ponen aquí, tienes que volver a dar esos cursos, Car. Sí, sí, claro que sí, Ale. La verdad es que ya tengo las fechas, van a ser para febrero. Ahorita, la próxima semana es el de Vision Board, que es crear, ¿no? Y eso también genera estas redes neuronales en donde al menos tener claridad en qué estás deseando puede moverte del lugar, porque está muchísimas personas viviendo depresión, ansiedad, como lo mencionaste, y es una línea bien delgada. Y regresando a esos talleres, exactamente, bien, los talleres, porque el taller, a diferencia de un curso, siempre me gusta hacer la distinción, es el taller hay un trabajo interno, ¿sí? En un curso puedes ir a tomar notas, como lo dice Josna, puedes ir a muchísimos cursos de inteligencia emocional, puedes leerte un chorro de libros y no saber cómo manejarlo, hasta que no lo llevas a la práctica, hasta que no incluso lo entiendes, ¿no? Y entenderlo es desde la experiencia. Ese taller es buenísimo, es importantísimo, sí, sí, Meli. La verdad es que sí, lo afirmo, por eso lo creé con tanta pasión, porque en algún momento ustedes saben que yo viví la depresión y esto que acabas de decir, yo no encontrar los recursos y vivirlo en aislamiento. Entonces, sí me recuerdo a mí misma viviendo estos episodios donde la mente nada más estaba jugando. Y tal vez vamos a hablar de depresión en jóvenes, ¿no? El joven, la verdad es que no quiere hablar con su mamá o con su papá, o sea, de hecho, el estresor número uno es la familia. El contexto familiar en un joven adolescente es el estresor número uno. Y entonces Bruce Lipton lo dice, ¿no? Este biólogo que dice la biología de la creencia, en donde el estresor, el entorno, es como la sangre en tu cuerpo. Y la manera en la que tu sangre tenga calidad, entonces va a poder nutrir tus células. Lo mismo son nuestros ambientes, por eso el ambiente, el desarrollo, desde que somos niños, poder proveer a un niño paz, tranquilidad, armonía, le va a permitir a su cerebro hacer ciertas redes y ciertas conexiones. Cierta inteligencia emocional, resiliencia, que es un desarrollo de habilidades de cómo afrontar la adversidad en la vida. Hoy estamos requiriendo eso más que nunca. Y si tenemos un contexto insano, tóxico, ¿no? O la típica positividad tóxica, pues al final no está enseñando ni aprendiendo ni al adulto, ni al adolescente, y mucho menos un niño. Entonces, bueno, creo que esto es bien interesante y llevarlo al punto donde dices, cada persona se maneja con una terapia distinta, ¿no? Hay distintas terapias. Y ahorita que lo mencionaste, me gustaría hacerte una pregunta. ¿Por qué a algunos no les funcionan los fármacos y a qué voy? Eh, yo que he trabajado con varias personas con depresión, ¿no? Yo misma siento que todas las herramientas que hoy comparto son lo que me ayudaron a salir de los estados que yo me veía. Y te puedo decir que fui a, no sé, con psiquiatras, psicólogos, ¿no? Y los fármacos al final terminé tirándolos al excusado. Y así lo cuento de película, ¿no? O telenovela, yo ahí tirando mis antidepresivos porque si esta madre no me funciona, o fue temporal. Y eso fue con una conversación con un primo que, si algún día lo sabe, fue como el ¡puc! Despertar. Me dijo, ¿sí sabes lo que está pasando dentro de ti? Y dije, no, no, investigalo. Y al final es esta parte en la bioquímica del cerebro, y entonces yo recurro a otras soluciones, ¿no? Que tú conoces más. A mí me gusta la homeopatía, o sea, verlo desde una manera integral, holística. Y entonces aquí te lo voy a preguntar un caso específico que he tenido un proceso de trabajo interno en donde llevaba 7 años en proceso psiquiátrico con fármacos y realmente no había salido. No quiero jactarme de, llegó conmigo hoy, ¿no? Pero sí pude ver la diferencia y ella misma lo vio. ¿Qué es lo que pasa ahí, en el cerebro? Porque a algunas personas sí les funcionan los químicos, otros no. A mí la verdad es que lo que me ayudó fue un mes de homeopatía y mucho trabajo personal, mucho trabajo personal. ¿Qué dirías con tu experiencia, Jos? Voy a decir algo muy simple. Quizás esperarían una respuesta muy complicada, pero se resume
a dos palabras, esta palabra, el origen de la depresión. Ya, hay que ver en dónde se originó. Y ya, ahí es donde hay que dar tratamiento, el origen. Entonces, tenemos diversos tipos de depresiones y tenemos distintas intensidades. Cada cerebro, cada persona tiene un cerebro que tiene ciertos circuitos de aprendizaje, ciertos neurotransmisores y todo, ¿no? Hay que saber identificar el origen de la depresión. Si es uno, si son dos, ¿qué es? Hay que diagnosticar esa depresión, ¿sí? Hay depresiones desde orgánicas, que es porque de verdad tu cerebro no te está ayudando nada y necesitas atención psiquiátrica y necesitas un fármaco, y esa es la solución, y se te quitó mágicamente, porque también hay esos casos donde nada más necesitaban modificar un poquito sus neurotransmisores. O sea, algo químico en el cerebro, ahí sí ya es completamente químico. Nunca va a ser completamente. Es que tenemos aquí algo bien interesante. Nosotros tenemos la capacidad de generar estos químicos en nuestro cerebro, ¿ok? Tenemos muchos y las redes son muy complejas. Tenemos, yo creo que ustedes los han escuchado, serotonina, dopamina, noradrenalina, etcétera. Y los podemos generar, ¿sí? Llevando una vida saludable, saliendo a correr, eso es algo maravilloso, ¿no? Teniendo esta parte de ejercicio aeróbico, durmiendo ciertas horas, control del sueño, ciertos alimentos, sí. Pero hay personas que hacen, digamos, todo esto y tienen muy buen aprendizaje emocional y todo, pero no les es suficiente para estar completamente bien. Y ya fueron a una terapia, y ya fueron a otra, y sí resuelven, y sí cambian, y sí mejoran, pero falta algo, y a veces ese algo es esa ayudita del fármaco en ciertas personas. En otras personas, como en tu caso, yo me atrevería a decir que el origen de tu depresión nunca fue, digamos, orgánico. A lo mejor a ti te sucedió una situación personal en donde a lo mejor no fuiste perdiendo poco a poco motivación, camino, etcétera, algo así, y entonces llegaste a un momento en el que estabas deprimida, y sí, fuiste a que te dieran el fármaco porque, y seguramente te ayudó un poquito. O sea, si estabas aquí en el cero, te ayudó así. Sí, ¿sí? O sea, como que, ¿sabes qué? Ahorita que lo dices, fue pero una ayuda momentánea que me di cuenta que eso no iba a resolver el conflicto emocional, ¿no? Que eso es lo que me gusta desde la otra mirada. Lo que acabas de decir es, el origen de la depresión es sumamente importante identificarlo, en donde cuando me di cuenta, esto que decimos desde la mirada de biodescodificación, ¿no? El síntoma solo es el reflejo del conflicto, pero no resuelves el síntoma, resuelves el conflicto emocional que está generando todo esto, ¿no? Y ahí está, pues, la revolución interna, el trabajo personal, el trabajo de conciencia, desarrollo. Y aquí nos pusieron con amor, ¿no? Con amor. Y creo que ahorita quisiera también como llegar al punto donde me pusieron muchas preguntas respecto a qué hacer con, o sea, desde tu experiencia, Josh, ¿qué le podríamos decir a una persona que está viviendo al lado de alguien que lo ves deprimido, ¿no? Porque la forma en la que yo respondería esa pregunta es, al final el que está en depresión también requiere abrirse a recibir la ayuda, ¿no? Y entender su situación, porque no lo quiero poner ni, o sea, sí se considera una enfermedad la depresión, pero también hay depresiones, tiene un nombre específico, las que son tal vez por un momento de la vida, por situaciones, ciclos, no sé si es una depresión temporal, cíclica, pero también existen esas que las vería yo incluso orgánicas, ¿no? En la vida, si de repente tengo un duelo, pues por supuesto que esa depresión me va a permitir hacer un trabajo de interiorización, melancolía, reflexión, tristeza, para después entender el duelo y
llegar al proceso de la aceptación en donde salgo con un crecimiento y un aprendizaje. Sí, la realidad es que, bueno, número uno, a nadie nos gusta sentirnos mal y menos deprimidos, ¿no? Es un sentimiento, es una sensación muy fea que realmente también llega a la parte física. Se siente como un vacío, es algo doloroso. Estar deprimido duele el cuerpo. Es doloroso. Es doloroso, se quiere salir de eso y no se puede, se hacen cosas, se hace de todo y no se puede cambiar eso, ¿no? Entonces es un proceso no tan sencillo. Ahora, la pregunta que hiciste, ¿cómo ayudar a alguien que ¿Qué tiene hacer? depresión? O sea, ¿Qué ¿qué hacer? recomendaciones si estoy al lado de alguien que está deprimido? Porque me llegaron mensajes de qué hago si mi mamá la veo deprimida, qué hago si mi papá lo ve deprimido, mis Ok, papás o mis hijos, ¿no? Y yo los estoy observando. ok. Primero, o sea, hay que hacer dos cosas. De hecho, lo que hace la gente normalmente, es que aquí lo tengo, del hecho le ganas y eso, pues más o menos, no Tú están tan puedes. perdidos, pero está medio mal hecho. Ok, tengo aquí varias formas de hackear a nuestro cerebro es que hay dos cosas, pero ahorita voy a ir con la parte de hackear al cerebro, yo le puse biohacking, ¿sí? Para ayudar. Ni siquiera lo pueden ir anotando. Número uno, moverse físicamente. Sí o sí, como Sí. si fuera una medicina. Hay personas que no pueden salirse de la cama, hay una rumiación, hay unos sentimientos. Es horrible estar deprimido, horrible, de verdad te quieres morir. O sea, de verdad, quieres matar. Te tienes que salir de la cama, sí o sí. Entonces, sacar al hijo de la cama o a la mamá de la cama a fuerza, ¿sí? Obligadamente que se bañe y salga a caminar y a moverse. Si esa persona no puede hacerlo sola, que le ayude a un familiar. Pero, ¿por qué es tan importante? Porque se va a generar adrenalina y se va a activar una serie de mecanismos en el cuerpo que van a hacer que la persona se empiece a activar y empiece a resolver. Yo trabajé con ratones que se estudian para el comportamiento humano. ¿Hiciste Sí, investigación con ratoncitos? sí, hay un modelo de depresión. Un ratón deprimido, tú lo agarras de la Wow. pata y se queda así. O sea, no se mueve. Está colgado casi como parece muerto. Wow. Un ratón que no está deprimido tiene el reflejo de subir como hacia su colita, como, oye, ¿qué estás haciendo? Entonces, la depresión nos inmoviliza, o sea, físicamente el cuerpo no se mueve. Y esto tiene que ver no porque tengas flojera, es porque la dopamina a bajos niveles evita que te muevas. O sea, la gente puede estar así, inmóvil. Son bajos niveles de dopamina. Entonces, cuando yo me obligo a moverme, estoy engañando a mi cerebro diciendo no pasa nada. O sea, tú te tienes que mover. Entonces empieza a generar un poco de dopamina. Entonces, ese es el número uno. La segunda, realizar actividades que requieran de nuestro esfuerzo mental. Leer, dibujar, colorear un mandala, dar una clase, yo no sé, lo que sea. Leer Rayar la pared si es necesario. lo que sea, un esfuerzo mental, Ok. algo. Leo una sección del periódico, oye papá, léeme esto, está de primer papá, que lea, por ejemplo. Aquí se va a generar un poquito de serotonina y un poquito de dopamina, ¿sí? Ok. La tercera es esta que dije, realizar ejercicio físico. O sea, no solo levantarme de la cama y comenzar a moverme, sino ya darme una rutina de ejercicio físico al menos 4 veces por semana, sin importar mi estado de ánimo. Si me quiero matar, bueno, te matas después de que hagas ejercicio, ¿ok? Pero, o sea, es como medicina. Esto es como medicina porque el ejercicio funciona mucho mejor
que algunos neurotransmisores. Y esto es información que nadie cree, pero está en revistas científicas. Tiene una ciencia muy pesada atrás de esto. La otra es, esto ya implica un poquito más de trabajo terapéutico, empezar a ver lo del diálogo interno, ¿sí? Dejar de victimizarse y empezar a hacerte responsable de mí, pero esto ya implica eso. Aquí sí, aquí tenemos algunas técnicas de eso, pero requiere mucho un terapeuta. Y luego también tenemos las experiencias nuevas. Tenemos que empezar a ayudarle a esa persona a vivir experiencias nuevas. Llevárnoslo de viaje tantito, que conozca un nuevo círculo de amistad. Algo nuevo, una nueva actividad, algo nuevo. No, esto no va a hacer que el pasado deje de existir, pero le va a quitar un poquito de peso a esa revolución de pensamiento, porque una experiencia nueva va a generar adrenalina, va a generar algo nuevo, esperanza. Claro. ¿Sí? ¿Qué más? Red de Ahorita apoyo que de dijiste el amigos. pasado, el pasado, porque suena, o sea, son recomendaciones, pero al final en la situación en la que estamos viviendo hoy, pues todo eso a veces, ¿no? La gente dice, no, es que ahorita cómo saco a mi hijo. Mencionaste algo, dos cosas importantes que con eso me gustaría que empezáramos a cerrar para que no sea tan largo, que la gente lo pueda ver. Hay papás que se sienten culpables porque sus hijos están deprimidos, ¿no? Es que, ¿qué hice? ¿Qué hago? Y también esa presión que se ejercen como padres. Y yo aquí les diría, como papás, al final estás ahí para hacer ese apoyo, ¿no? Que busques con amor, nos ponían por ahí, con amor, sacarlos, pero como lo dijiste, ok, no tienes ganas de nada, ¿no? Te quieres matar, sí, porque el adolescente también, no quiero vivir, me quiero matar. Al final, ok, entiendo que te sientes así, pero después de que hagas ejercicio, ¿te parece? Después te matas si quieres, después de hacer ejercicio. Porque también como papá no es fácil, ¿no? Yo ahorita soy mamá y Sí, digo, no. uy, ¿no? Y veo a mi mamá que hizo todos sus esfuerzos en su momento y al final no es, pero esto es bien interesante. La primera recomendación que estamos escuchando es movimiento. Mueve tu cuerpo porque eso me queda claro, va a hacer que tu cerebro empiece a pensar en otra cosa. Y segundo, la depresión te lleva mucho al diálogo interno del pasado. Hay una frase que dice, estás deprimido, estás viviendo en el pasado, ¿no? Y si estás con ansiedad, entonces estás viviendo en el futuro. Por eso es tanta la importancia de la presencia pura, la presencia en conciencia, ¿no? Vivir en el presente. Como bien dice, son frases tan clichadas que escuchamos, de vivir en el presente y, y cuando realmente quieres vivir el presente, ves que no, o sea, ese desequilibrio mental, ese desorden mental, entra en una alineación en esa conciencia, estoy en el presente, ¿no? Esto me gusta mucho. Estoy deprimida, entonces ¿en dónde está mi foco? Está en el pasado, ¿no? ¿Qué pensamientos estoy rumiando? Estoy ansioso, estoy mucho en el Perdón que futuro. me estoy moviendo tanto, es que estoy... Ajá. Y entonces al final Sí, de creo que esas alguna, recomendaciones son valiosas. sí, de alguna manera sí tenemos esta parte de que si es ansiedad estás en el futuro, si es depresión estás en el pasado. Sí y no. Sí y no, porque sí, efectivamente estás pensando cosas que hiciste, culpas, etcétera. Es que eso es Y sí, te pasado, eso es pasado, pertenece al pasado. claro. Exacto, pertenece al pasado. Pero hay una parte en donde el cerebro no entiende de tiempos. El No, por cerebro eso hay no que ver toda sabe. la parte holística, ¿no? La metafísica nos habla de eso, Joe Dispenza habla muchísimo de eso, y esa temporalidad en el cerebro no la distingue. Por eso Exacto. comprender más e informar como de tu cerebro, a ver, el único momento que tengo es el presente, lo decimos, ¿no? Esta Eckhart Tolle o Semiología de la vida cotidiana, que son maestros de los cuales incluso yo he seguido y aprendido y mundialmente son conocidos, más allá de porque la ciencia te dice una cosa, pero la parte holística del cerebro es cómo poder ver cómo está mi pensamiento rumiante, hacia dónde, porque la tristeza y la culpa te van a llevar, por supuesto, a la depresión. Y la preocupación en exceso, como en el live que hablábamos de ansiedad, ¿no? Como vivimos ansiedad y somos altamente, ¿cómo era el tema? Efectivos, ¿no? Ujú. Resolvemos y demás. Pero al final, vivir en el pasado, por eso Buda lo decía, ¿no? ¿Quieres conocer tu pasado? Mira tu presente. ¿Quieres conocer tu futuro? Mira tu presente, observa tu presente. ¿Qué estás haciendo hoy? Y en un tema de depresión ya aguda,
creo que ahí, como bien lo dices, literalmente es ir a checar todo lo que ocurre en el cerebro, porque hay situaciones en donde la actividad física te genera esa dopamina, esa oxitocina, ¿no? Esa serotonina, un abrazo, un apapacho, pero cuando ya no es suficiente, entonces ahí sí yo misma, desde la parte ética profesional, sabes que este tema ya es para otro tipo de recursos, Sí, ¿no? y para, perdón, es que para que quede claro a los que nos están escuchando, ¿qué hacer? ¿Cómo ayudar? Uno, obligar a que la persona se mueva, a que la persona coma, que la persona haga, obligar, ¿sí? De la manera que sea, ya si es de las buenas o las malas, bueno, ya, de modo, es importante que la persona se mueva, salga, vaya de viaje, aunque sea un mueble, ¿no? Pero obligarla a hacerlo. Y la segunda es, ¿cómo lo digo? Entender que esta persona está perdida, se siente mal. Entonces aquí no viene la parte de échale ganas, no. Nosotros vamos a saber que esta persona está mal. Está mal. Hay que reconocer que el hijo, que la mamá está mal. Y tenemos que asumir eso como hijos, como familiares. Mi mamá está mal, mi papá está mal, mi hijo está mal. ¿Qué voy a hacer? Obligarlo a que se mueva, a que salga, aunque yo sé como familiar que él no lo va a hacer por voluntad propia y que no va a estar contento haciéndolo y que no lo va a hacer, o sea, que no le va a curar la depresión, pero le va a ayudar en un porcentaje a generar ciertos neurotransmisores. ¿Y cuál va a ser la otra parte que puedo hacer como familiar? Escarbar los motivos, escarbar dónde está el origen, nada de qué es que me choca que estés así, o me choca cómo te puede ayudar, no, sino de dejar de tenerle miedo a la parte negativa del ser humano, a la parte oscura, que mi hijo es el deprimido, pues sí, que mi hijo es el único de la clase que siento que se va hasta que me quedan las, pues sí. Claro. ¿Sí? Tenemos que dejarle de tener miedo a la parte negativa del ser humano y ver qué está pasando, ¿sí? Y a juzgarlo si tanto, nuestra ¿no? mamá tiene la confianza, bueno, ¿sí? Vamos a ver qué te hace sentir tan mal, ¿sí? ¿Qué te hace sentir tan culpable, tan mal? ¿Por qué te sientes? ¿Qué pasa? ¿No? Sácalo, llora, llora. Cuando ya nos vemos, y esto va a pasar mucho, el familiar ahí se va a ver rebasado y van a necesitar ayuda de un terapeuta o a lo mejor de un psiquiatra o a lo mejor de los dos, y entonces llevarlo, ¿sí? Decir, ¿sabes acompañarlo, ¿no? Acompañarlo en ese proceso. Acompañarlo sin juzgarlo, porque las personas que están deprimidas lo último que necesitan es sentir más culpa, sentirse juzgados y sentirse más tristes y sentir que son una decepción. Es lo último que necesitan, entonces eso es lo que ahí es donde entra la compasión, ¿no? Hacia el otro, porque ahora que lo comprendo más desde el otro lugar, como bien dices, lo que menos esperas en ese momento es que todavía sientas más presión afectiva, más presión emocional, porque ya tu Express ya te rebasó, tu límite ya se rebasó. Y cuando está esa presión que se ejerce del exterior de, es que no puede estar así, es que es distinto juzgar a acompañar a la persona, vamos a buscar recursos, te percibo así, es natural en el ser humano, porque también es algo que puede pasar naturalmente en la experiencia de ser humano, desde una mirada compasiva y ese acompañamiento. Yo la verdad es que cuando ya una persona está en depresión, yo creo, ¿no? Desde mi experiencia y experiencia profesional, que la persona lo que sí requiere es buscar a alguien ajeno, ¿no? No sé si con mamá y papá, sí. ¿no? Digo, eso lo vemos muy común en los adolescentes, o mi pareja, porque no va a poder cargar, no tiene la experiencia y entonces está el típico, échale ganitas, tú puedes, es que no estés así, ese no estés así, son frases ese ya que lo hay que tener sabe, mucho y ese cuidado, ya lo sabe. porque Claro. lo único y ejercen más presión y lo siente como, ¿no? Entonces, también sé que la postura de un padre puede ser difícil, porque lo he trabajado incluso en sesiones individuales donde el papá o la mamá están desesperados por querer ayudar a sus hijos y no encuentran la forma, pero la verdad es que yo creo que ahí sí está toda la parte de inteligencia emocional
trabajo y gestión y manejo de emociones, ¿no? Y hay recursos, hay muchos recursos y pues yo con esto cerramos por hoy. Y si alguien tiene dudas, por favor, el próximo miércoles será la segunda parte para poder seguir acompañando en este tema que es mucho más amplio, ¿no? Y buscar acompañarlos también en este momento que estamos viviendo todos, en donde podamos encontrar algo que escuches, un mensaje, incluso señales. Es que cuando te escuché decir esto, ¡pum!, Carla, ¿no? Me ayudó muchísimo a comprender esto que estoy viviendo y para eso son estas transmisiones. Entonces, a mí me encanta que participen, gracias a las personas que aquí nos estuvieron mandando saluditos, mensajitos, con amor, con amor, con amor y gracias, gracias Dios por este espacio y nos vemos. Gracias a ti, Carla. Muy bien. Gracias a todos. Les mando besos. Gracias, bye, bye, qué gusto verte. Bye. Bye, chao, chao.